encuentra en el capítulo 5 de Efesios, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dios bendiga su palabra. Muy buenos días todavía, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Me he preguntado a Dios un ratito, pero ¿no? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Algunos, recuerdo por acá por la universidad y ahí estuvo algo parecido. Decían, ¿cómo están? Dice, bien, gracias a Dios. Cristo esperando, el sábado guardando Y el Evangelio predicando, algo así. Muy bien. Así como dice. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo está familia? Excelente, mejorando a Cristo esperando, el Evangelio predicando. Ya recibieron el sábado guardando y el Evangelio predicando. Bien, hermanos, esta mañana de sábado he querido compartir con ustedes un tema que bueno, quizás sea polémico, quizás sea controversial, como comillas esas dos palabras, pero hermanos, muchas veces me he visto en esta situación, estar en el cuerpo de guardia de urgencias de un policlínico, de un hospital, y me llega un paciente o una paciente con falta de aire, que se ve muy agitada. Recuerdo el caso de Lacey allá de Corralí. Muy agitada, asmática, severa, muy severa. Daisy, es un aerosol. Yo creo que yo lo voy a resolver con el aerosol. Mira, Daisy, vamos a ponerte el aerosol. Y yo seguía atendiendo otra cosa que estaba haciendo. Y de pronto, aquella mujer gruesa, voluminosa, grande de tamaño, eran casi las 12 de la noche. Y esa mujer, de pronto la veo con la boquilla de aerosol en la boca desplomarse para el suelo, caer en un estado de semi-inconsciencia. Inmediatamente se forma el alboroto. La enfermera que estaba era Maritza Bravo, no sé si la llegaste a conocer. Ella estaba allí y yo también rápidamente tratamos de levantarla, pero no podíamos con ella entre los dos. Pero gracias a Dios las cosas se fueron abriendo así de volada. Un recluta del servicio militar en ese momento venía a tomar agua el bebedero del policlínico, vio el espectáculo y nos ayudó. Y gracias al muchacho, pues entre los tres pudimos subirla a la cama de Fowler. Inmediatamente Marisa, por favor, le dijo, mamá, corre. Cuando la voy a ocultar, veo que se está poniendo cianótica morada. El pulso le está faltando. No la escuchaba. Sonidos cardíacos. Paro, Marisa. Yo no sé cómo Marisa voló, porque era una muchacha bajita, a la altura donde estaba el equipo de él viva para darle ventilación artificial.
voló, no lo sé. Se le formaron alas en ese momento, pienso yo, o quiero pensar. Y se apareció rápidamente con el equipo. Y no había para intubarla, pero sí había para darle la mascarilla y empezar a darle una ventilación artificial. Pues la misma la puse en la posición adecuada y a darle un masaje cardíaco. Y no mejoraba. Maritza, vamos a ponerle bicarbonato, corre. En ese momento llegaba Loli. ¿Quién era Loli? Una enfermera que llegaba porque iba a ser su guardia de milicias. La guardia de milicias en ese momento fue maravilloso. Al momento veo aparecerse a una dentista que no estaba en todo aquello. En ese momento el autobús procedente de La Habana se estacionaba y bajaba a esa muchacha que venía de La Habana. Cuando llegó, vio el alboroto, salió también a ayudar. Cuando vino a ver tenía un montón de ayudantes, 12 y tanto de la noche. Y ahí dale, ventilación y poniendo inyecciones en la vena. Y aquello fue algo extraordinario. Señor, se va a morir esta mujer. La compañera, la hermana de ella estaba afuera en el pasillo. Cuando vio todo aquello, pensó ya que se iba a morir Daisy. Y con la misma cayó al piso con una crisis de histeria. Dije, no puedo soltar a esta por la crisis de histeria. A la otra, ella tiene que arreglársela sola. Y ahí dale, y orando, clamando. La muchacha que llegó era católica, la dentista. Y ella oraba en idioma católico y yo oraba en idioma adventista. Y aquella mujer que era la madre de un niño inválido, que había nacido con anorexia cerebral. El Señor, si esta mujer se muere, ¿cómo queda ese muchachito? Una situación muy dura. Y orando y clamando a Dios. Mientras estábamos haciendo nuestra tarea, de pronto oigo que Daisy dice, me ahogo. Dije, no, ahora cuando tú estás aquí, porque tú antes no podías decir ni me ahogo siquiera. Gracias a Dios se recuperó de aquella situación y salió con vida en ese momento. Sentimos un alivio, una paz, porque ahí no se movió nadie de allí hasta que ella ya estaba recuperada. Y bueno, por supuesto, ya la remitimos al hospital más cercano, en una condición ya más estable. Hermanos, las urgencias requieren acción de urgencias. Esa no era la hora de decirle, no, mire, recogen a Daisy y dígale que venga mañana por la mañana, que haga la pobre y que haga la pobre, venga a la consulta. Hay cosas que son más urgentes que otras. Ahora vamos a referirnos, que decía, que, bueno, quiero decirles que soy de la filosofía de que cuando nos paramos a predicar, o sea, para enseñar algo a la iglesia, que la iglesia se beneficie, porque hay una necesidad. Y ahí está Benjamín firmando. No solo lo estoy predicando a la iglesia de Manís, puede ser que en Argentina o en el Perú alguien vea esta predicación. Y por eso quizás me haga un poco más extenso, no en la prolongación del tiempo, sino en el abarcar de lo que vamos a tocar. Porque creo que tenemos que tocar este tema, porque es un tema delicado. Creo que es un tema que nos concierne a todos los que estamos montados en el barco de la iglesia. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos pues que tomar decisiones en la vida. Me parece que está dentro del Islam. El título del tema de hoy es el siguiente: para la iglesia de Dios, aliento y amonestación. Y hoy vamos a estudiar de dónde, de opiniones personales. No, las opiniones personales no tienen importancia, no tienen valor, no tienen peso en sí mismas como autoridad. Pero la palabra de Dios
Creo que sí lo quiero. Hoy vamos a incursionar en la revelación de Dios. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios dice claramente, a través del apóstol San Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver la autoridad de la revelación. Jesucristo dijo, escudriñemos las Escrituras. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol San Pablo nos habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol San Pedro nos dice que la profecía fue traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y que la profecía no es de interpretación privada o de particular interpretación, como dice la versión más antigua. Así que Dios ha hablado de muchas maneras. ¿Cómo? Por los profetas. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Ahí está Jeremías, Ezequías. En el grupo pequeño estamos estudiando a Daniel. Ya estábamos con el macho cabrío y con el cordero y el cuerno y el 2300 grados. Ahí nos quedamos. Daniel no entendía la profecía. Pero hay profetas. Antiguo Testamento. Pero se acabaron los profetas con el Antiguo Testamento. De ninguna manera. Y se habían hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Ahora llega el Nuevo Testamento y nos habla por quién. Por el Hijo. Por el Hijo. ¿Es Jesucristo profeta, sí o no? El más grande de los profetas. Entre uno de sus oficios. Entre uno de los tantos. Las profecías de Jesús son la realidad calcada del día de hoy. ¿Fue Cristo el último de los profetas? No. Atrás vinieron Pablo, Pedro, apóstoles y profetas. Juan, apóstol y profeta. Santiago, apóstol y profeta. Judas era el bueno, o uno de los buenos, como varios. Profetas de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Se acabarían los profetas al cerrarse el canon bíblico, ya empieza la controversia aquí. La Biblia dice que no. La Biblia dice que la iglesia remanente se caracterizaría por dos cosas: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, que el mismo Apocalipsis te dice que es el espíritu de la profecía. Pero entonces Dios también ha hablado en los tiempos modernos, porque conforme a la profecía, así. Vamos a ver qué mensajes hay para hoy. Algunos han cometido el error, y sigo en terreno controversial para algunos, no para los adventistas convencidos de las 28 creencias fundamentales. Eso no tenemos problema con lo que voy a decir. Pero por ahí a veces hay quienes dicen ser adventistas y están divorciados de un montón de las creencias fundamentales. Entonces yo digo, dicen ser, podrán tener los nombres donde cualquier inscripción de nacimiento, de registro de cualquier cosa, pero el registro del cielo es el que cuenta. Bueno, tenemos profetas en nuestros días. Y si Dios llamó el espíritu de profecía para la iglesia de hoy, ¿se va a contradecir con la Biblia? No. ¿O forman parte del mismo equipo? Una lleva a la otra. Exactamente.
porque mi equipo, vamos a suponer, fuera Argentina, juega Messi, ya porque juega Messi, ya Mascherano, ya los otros no juegan. Sí, juegan también, porque todos forman parte de un equipo. La revelación de Dios es continua y permanente. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, por ahí que se oye hablar de una señora que dice que es profeta. Al que le preguntaron, dijo, mire, yo no sé si es o no es. No me preocupo tanto, porque todavía no hemos terminado de leer lo que ha dicho la que Dios sí llamó, y esa es la que más me preocupa. Y lo que dijeron los otros. O sea que hay mucho todavía que investigar. Para estar con él. Exacto. Bien, ahora bien, hermanos. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles, sí o no? ¿Sí o no? Como dice el pastor ¿sí o no? Yo creo que sí. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La Biblia lo dice. Tiempos peligrosos. Tiempos en que, como dice el Espíritu de Profecía, todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. Por lo tanto, tenemos que estar firmes, fundados en la roca. Porque si nuestro fundamento es otro, el viento se lo va a llevar. Que hay momentos mejores y peores, se habla de la escuela sabática. Somos humanos. Pero gracias a Dios que tenemos, como dice el himno, ancla tenemos que encontrar apoyo firme en la tempestad. La roca eterna fija está. Solo allí tenemos seguridad. O sea, hay esperanza. Y como que hay esperanza, vale la pena que hable de este tema. Porque si no hubiera esperanza, pues ya no habría que hablar del tema. El versículo de memoria, el versículo que la hermana Dunais ha leído, está en Efesios, eran 3 versículos. Habla ahí de los maridos, amad a vuestras mujeres. También habla que la mujer respete al marido, no se va a estar en paz, ¿no? Puede ser que los esposos se sientan ofendidos porque no dije la otra parte. Esto es aquí para todo el mundo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ama a Cristo la iglesia bendita al séptimo día, sí o no? Sí, como ¿Sí o no? se Sí, entregó a sí mismo. obviamente sí. Por eso la fundó. ¿Ama a Cristo a los cristianos de otras denominaciones, sinceros y verdaderos? Sí. Aún ama a aquellas personas que son hasta enemigos de él. ¿Cuánto más a su iglesia? Que es como la niña de sus hijos. Sigue diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando leemos esto que es el ideal y vemos la realidad, hay un contraste. Como alguien bien ha dicho, la iglesia es un hospital donde venimos los enfermos de pecado para ser tratados por el médico Jesucristo. Cristo dijo también, había trigo y había cizaña. O sea, la iglesia no está exenta de problemas, pero esa es la iglesia militante. La iglesia que está en la tierra, que incluso hay quienes hablan de la iglesia visible y la iglesia invisible. Visible, la que se ve, los que están en las listas de los miembros, pero hay una iglesia invisible, porque hay más pueblo ahora en Babilonia que aquí adentro. Y la visión del Espíritu de Profecía es que muchos se van a ir, pero otros van a entrar. Wow. Tenemos que preguntarnos cuando Jesús dijo, alguien le va a entregar. Y todos los discípulos se preguntaban, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo maestro? Pablo alerta. Tenemos que estar firme. Mire, por nosotros mismos nada podemos hacer. Luego entonces, nuestra seguridad es de lo alto. Para poder lograr esto,
Solo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero esa iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante es la que Cristo va a llevar al cielo. La militante que no se entregó a Cristo, que no se mantuvo, que no perseveró hasta el final, no va a ser. Muchos serán en aquel día, que se dirán en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo otro y lo otro. El Señor va a decir, no os conozco. ¿Seré yo? Es la pregunta que todos debiéramos hacernos. ¿Seré yo de esos que el Señor me dirá yo no conozco? Yo quiero que el Señor nos diga a todos los del cielo y fiel, me lo diga en misa, lo diga a cada uno de ustedes, y a los que no pudieron venir, a los que están lejos, y a tanta gente. Pero tristemente no va a ser así. Bueno, vamos a buscar otra cita que está en Tito 2:14. Tito 2:14. Después de hablar de que esperamos, en el verso 13, al Salvador Jesucristo, el gran Dios y Salvador, en su segunda venida, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, ¿qué? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Eso quiere decir que somos legalistas, que nos vamos a salvar por las obras? No. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? Que queremos agradar. El Señor lo ha dicho bien claro. Él quiere purificar un pueblo. Esa purificación es justificación por la fe, hermano. No cabe duda. Y es santificación por la fe. Porque uno de los errores que cometieron Lutero y Calvino fue que se quedaron, en la teoría, en justificación solamente. Justificación sin santificación no camina. Menos mal que vino Wesley atrás y esa gente levantaron ese estandarte de la verdad. Y la iglesia adventista lo asimiló y lo ha sostenido, a pesar de que algunos han querido cancanear con eso. Pero bueno, no es el tema. Oficialmente es la posición de la iglesia, la que está clara y definida. Y si vamos a ser celosos de buenas obras, tenemos, hermanos, que ponernos en las manos de Jesús. Y siempre me gusta lo que yo he llamado el trencito de la salvación. Voy a leer lo que dice Pablo, porque en Efesios 2, 22, bueno, del 8 al 10, es como una cosa. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la locomotora de Dios. Y esto es don de Dios. Por la gracia es la locomotora. La fe, vamos a decir que es el maquinista que se muestra en la locomotora. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero viene aquí, se habla ahora del nuevo nacimiento, dice, porque somos hechura suya, de Él, obrando en nosotros, si lo dejamos. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevo nacimiento, seguro, de modo que seguro está en Cristo nueva criatura. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Wow, ahora sí se entiende el papel de las obras. Va remolcada por la locomotora de la gracia y de la fe. La consecuencia, las obras. Porque la fe sin obras es muerte. Y es que la fe en sí es una obra. Porque si la fe es solo una teoría, no es nada. No vale de nada. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que Él preparó de antemano? Ahí tienen toda, desde el Antiguo Testamento, toda la ley moral. Ahí está completa, son las buenas obras que Él preparó de antemano. El corazón de las tales es el buen mandamiento.
Y en el Nuevo Testamento está lleno. Y el Espíritu de Profecía también enriquece todo esto. Bueno, si Dios tiene esa esperanza en nosotros, ¿cuál es entonces el problema? ¿Por qué comparar la crisis de asma? ¿Qué tiene que ver la crisis de asma de una paciente grave? Hermanos, porque el diablo no duerme. Y el diablo desde afuera y desde adentro incluso quiere hacernos daño, como pueblo, como iglesia y como individuos. Y de ahí la importancia de lo que voy a decir. Tenemos una obra que Satanás está haciendo. Una obra que Satanás está haciendo. Y yo voy a leer algunos puntos de una cita del Espíritu de Profecía que aquí tengo. Pero antes de eso voy a mencionar que esto no lo inventé yo. Que no es una apreciación personal como alguien pudiera, un polemista pudiera querer decir. Le voy a decir que lo que estoy hablando está plenamente de acuerdo con declaraciones precisamente del presidente de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson. O sea, claro, estoy plenamente de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero él habla de una enfermedad en la iglesia. De ahí el ejemplo de la pandemia. Y cuando la enfermedad requiere, si la enfermedad requiere cirugía, entonces con pañitos calientes no se cura. Si la enfermedad es grave, hay que actuar. Y dice el pastor Wilson, noviembre 19 del 2013, y de entonces acá yo creo que las cosas no andan mucho mejor. Dice que, dijo él, en su informe a la Conferencia General, dice, pasó a explicar lo que dijo eran 4 enfermedades espirituales que afectan a algunas personas de la Iglesia Adventista. Dice algunas, delicadamente. Dice, número 1, una pérdida de la identidad adventista del séptimo día entre, voy a leer literalmente del inglés traducido al español, demasiados pastores y miembros. Wow. El traductor aquí puso algunos, pero too many, desde que en inglés existe, quiere decir demasiados. Y eso no es lo que hizo. Pérdida de identidad adventista. Hermanos, te voy a decir, tengo una deuda pendiente con una alumna que tengo que aclarar un detallito. Escondida detrás de los pelos largos. Yo pude vislumbrar a una alumna en el aula, pero en un momento que no le podía llamar la atención porque estaba delante de todo el mundo y estábamos presionados por el tiempo. Él viola lo que es la norma adventista, bíblica y también la norma de la universidad. Pero ya yo no sé quién es, después voy a hablar con ella en privado, le voy a decir, hermana fulanita, por favor, no hagas esta situación. Bueno, en segundo lugar, dice, de la enfermedad, que dice el pastor Wilson, una creciente ola de mundanalidad en muchas iglesias adventistas. Hermanos, con dolor y con tristeza tengo que decir, que en cierto lugar, el Reino y yo estuvimos de visita hace ya algún tiempo, no es aquí ni es por aquí, es un poquito más allá. Fuimos a una iglesia que cuando salimos nos dio la impresión que no se podía ir a ninguna iglesia. Triste decir. Pero la música estridente aquella, que aquello era espantoso, y un mensaje que no decía nada, y por eso digo, esa gente pisando agua caliente, metiéndome en agua caliente, pero es la verdad. Creciente ola de mundanalidad. A veces con dolor hemos visto. Sobre todo la juventud, es que la juventud es más castigada, más difícil, más compleja.
A veces llega uno y pregunta, ¿y esa persona es adventista o no es adventista? Antes, cuando yo empecé a ir a la iglesia, se conocía quién era la visita y quién era el adventista. Ahora ya no se sabe. Y por hoy se hace difícil en ciertos lugares. Difícil. Muy difícil. Por la ola de mundanalidad. Les voy a decir algo más. Hace unos días, en la iglesia del centro de aquí de la universidad, estaba dándonos una estadística. Y según esos estudios estadísticos, el 25% solamente de los estudiantes estudian, o un poquito menos del 25% estudian espíritu de profecía o la lección de escuela sabática. Pero no se sorprendan que no hace mucho, el pastor Denis Triebe, en uno de sus videos, decía que en los Estados Unidos solo el 17% de la población adventista o denominada adventista lee el espíritu de profecía, y de esos la gran mayoría son mayores de 65 años. ¿Qué esperamos entonces con los jóvenes que son la esperanza de la iglesia? Vamos a quedarnos así de brazos cruzados dejando que se nos vayan, porque el mundo se les ofrece con todas las luces, colores, sonidos y todas las mentecaterías que el mundo tiene. ¿Qué dice la palabra? Vamos a buscar primero de Juan 2 del 15 y 16 y seguimos después. Primero de Juan 2, 15 y 16. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, salté al verso 17, permanece para siempre. El mundo es pasajero. Yo recuerdo cuando niño, la gente iba a los carnavales aquellos y decía, vamos a gozar que la vida es corta. La mayoría de aquellos ya murieron, porque eran niñitos y ellos son viejos. A gozar que la vida es corta. Y a veces por un momento de placer, desgracia, toda una eternidad. Hay quien por un momento de placer, desgracia, está su hogar, su familia. Todas esas cosas suceden. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pastor Wilson continúa. Tercer detalle, peligro de la falta de unidad. Esta es otra temática que está sacudiendo a la iglesia, especialmente a niveles de áreas de dirección. En cuarto lugar, apatía espiritual y falta de involucramiento, consecuencia lógica de los dos o los tres hechos anteriores. Falta de involucramiento, cuando se quiere involucrar a la iglesia completa en la obra misionera, en la consagración. Les voy a leer lo que Dios le mostró a Elena G. White. Cuando hay una guerra, tener un espía dentro de las filas del alto mando enemigo es un logro extraordinario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lograr tener una información como el caso de, bueno, el caso que él no era un espía, era Dios que hablaba a Eliseo. Cuando los sirios querían atacar por aquí, Dios se lo revelaba a Eliseo y Israel tomaba las medidas. Hasta el punto que dijeron que hay un infiltrado que está haciendo lo que decimos en los secretos, está siendo dado a conocer. Bueno, Dios, en su infinita sabiduría, le mostró a la hermana White, le mostró cuál es el plan definitivo del enemigo. Está en Testimonios para los Ministros, página 471, 475, y voy a resumir lo que ella dio. Dice ella, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días,
Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Si sabemos los planes del enemigo, no tenemos por qué dejarnos sorprender. Él ve que las iglesias populares están arrulladas ya para dormir gracias a su poder engañador. Y no le cuesta trabajo pues mantenerlas en su dominio, en pocas palabras. Pero dice después, por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que están enfocados en la mira de Satanás entonces? Los hijos de Dios, la iglesia verdadera. A los que tienen engañados por ahí no le importa, ya se los tienen. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado revela también la administración de Cristo en el santuario celestial. No en balde. El libro Evento de los Últimos Días, no tengo la cita en la mano, pero bien claro dice el Espíritu de Profecía, que se enfocarían los ataques del enemigo contra dos puntos especiales: el santuario y el Espíritu de Profecía. Y con todo el respeto del mundo que pueda merecer el personaje que voy a mencionar, con el cual no comparto su teología, el señor Desmond Ford, que desgraciadamente su teología no está enterrada, desgraciadamente está viva entre algunos que dicen ser adventistas. Y es peligroso. Bueno, muy peligrosa, porque es una trampa muy sutil. Y es un ataque directo contra el santuario, por supuesto contra el Espíritu de Profecía. Ahí está. Pero bien, continuamos. Por lo tanto, dirige las trampas. Y sigue diciendo, inducirá a muchos a ver que las exigencias de la ley de Dios y la misma luz que revela el verdadero sábado revelan también la administración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Eso es, el Espíritu de Profecía mismo está mostrando estas verdades. Dice, mantened la mente de la gente, dijo Satanás, en las tinieblas hasta que esta obra termine, y aseguraremos al mundo y también a la iglesia. Ese es el plan. Bueno, habla del sábado, por aquí. Ahora dice la iglesia, oigan esto, y ahí es donde voy a llegar. Dijo Satanás, la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. ¿Qué dice el pastor Wilson? Una ola de mundanalidad. ¿Qué dijo Satanás? Vamos a inducir la iglesia a que se una con el mundo. Me duele ver, especialmente jóvenes, que dicen ser adventistas, pero usted los ve en una facha y una forma que no lo demuestran. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Que las ideas de las culturas estén por encima de un así dice Jehová, y tiene que ser al revés. Lo que trastornó al mundo judío, y lo que trastornó al mundo griego en la época de Pablo fue la cultura cristiana. Un así dice Jehová. Y los adventistas somos depositarios de un así dice Jehová, y por lo tanto tenemos que trastornar la cultura del mundo en todo lo negativo que ella tenga. Y aceptar que sea bueno, no está de más. Sigue diciendo Satanás, yo influiré en los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes sea parte de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta las explicaciones de las Escrituras que hacen sus pastores y no investigan directamente. Por lo tanto, actuando por medio de sus ministros, puedo controlar la gente a mi voluntad. Sigue diciendo Satanás. Y sigue además, pero nuestra principal preocupación es silenciar esta secta de guardadores del sábado. Silenciarla o hacer que sea inocua.
hacerle que no sirva para nada. Alistaremos grandes hombres mundialmente sabios de nuestro lado, sigue diciendo él, e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas, se les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Pero antes que llegue la persecución esa que Satanás planea, ¿cuál es el plan? Y es en la etapa que estamos ahora. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, dijo Satanás, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. ¿Estoy hablando español? ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Mundanalidad, concupiscencia y orgullo, tres armas que va a estar usando ahora. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito, de las bajas pasiones, confundirá el juicio y destruirá la discriminación y producirá su caída. Satanás no es bueno. Yo me acuerdo de un viejito allá en Sauma que no quería bautizarse porque le daba pena, le daba tristeza que Satanás iba y el pobrecito iba a sufrir la condenación. Digo, síguele teniendo lástima a Satanás que no la tiene contigo. Lo que yo le digo. Por favor. Y de hacer, sigue diciendo Satanás, y de hacer que los poseedores de tierras y dinero se embriaguen de los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva. Esas luces que cambian, esa música, ese alboroto, esa gente brincando, saltando. Por favor, alboroto, vacío todo, falta de Cristo. Presenta el mundo delante de los hombres en su forma atractiva, más atractiva, para que le pongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Los que pertenecen a los amantes del placer, más que amantes de Dios, serán nuestros ayudadores. Los que pertenecen a esa clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a otros a nuestros anzuelos. Muchos no temerán su influencia porque profesan la misma fe. Wow. Un miembro de iglesia que dé un mal testimonio hace más daño que un enemigo de afuera. Hace más daño. Sigue diciendo, y esto está incluyendo, hermano, aquí no cualquiera puede ser. El hábito no hace el monje. Podemos ser ancianos, pastores, puede ser director de escuela sabática, director de ministerio personal, director de jóvenes, cualquiera puede tener. Dice, no son miembros insignificantes los que tenemos. Bueno, ese comentario. Dice, así nos induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez creían. Conformándolos con el mundo, podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Bueno, que esa sería la idea. Recuerdo un tema del pastor Stephen Moore, donde él mencionaba que llegó en cierto lugar, creo que fue en Puerto Rico, y la música que estaba preparada para una conferencia era una música que, ustedes saben la posición del pastor Moore, muy bíblica, muy al punto. Uno no critica, quizás alguien ahora me pida la cabeza a mí por lo que estoy diciendo, pero muy bíblica. Y llegó ahí en Puerto Rico y dijo, no, esta música no, aquí no la quiero, mi conferencia no la quiero. Y sé que como 3 o 4 pastores después llegaron escandalizados, pastor, no, pero mira que así atraemos a los jóvenes. No, vamos a atraer a los jóvenes con Cristo, con la verdad presente, no con más musicundias baratas del mundo. Oye, si yo voy a ver dentro de la iglesia lo mismo que veía afuera, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer adentro? De todas maneras, la iglesia con el mundo no puede competir, el mundo siempre la va a rebasar. Bueno.
Conformándose con el mundo podrían ejercer mayor influencia sobre los mundanos, lo que algunos piensan. No, lo que dice, así se separarán de Cristo, entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y su primera devoción. Nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos deben ser incansables, debemos estar presentes en todas sus reuniones, especialmente en las grandes asambleas. ¿Qué le parece? Satanás no está muy contento, como diré. Y debemos ejercer gran vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y se impresionen con ella. Entré sobre el terreno como agentes míos a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También incrédulos presentes tendrán que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de vencer. Esto se refiere especialmente al espíritu de profecía. No es extrañar, pues, que son así llamados liberales, llamados adventistas evangélicos, póngale comillas a todo eso, pues sean muy renuentes al espíritu de profecía. Porque fíjense lo que Satanás dijo, el hermano White lo vio en visión. Dice, si el pueblo lee y cree estas admoniciones, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, podemos tener poca esperanza de vencerlo. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin nos vamos a asegurar en nuestras filas. Debemos causar distracción y división. ¿Qué le parece? Es increíble, pero Satanás lo logra. Que haya personas que haya a ciertos niveles división por temas de segunda categoría, distracción, discutiendo. Es un tema de, por ejemplo, el famoso tema de la ordenación de la mujer, y me meto en camisa también caliente. Mire, hermano, bueno, no voy a dar mi opinión personal porque no vale la pena. Es una opinión personal. Pero hay una realidad que sí no se puede negar. Que el asunto de la ordenación de la mujer, y no tengo nada en contra de las mujeres, y he conocido santísimas mujeres que de verdad merecen toda mi admiración y respeto. Todas. Además, todos hemos pasado. Pero, cuando se usa esto como la punta del iceberg, y detrás viene escondida una agenda como la agenda LGBT, que algunos quieren lograr que la iglesia la apruebe, wow, ya ahí cambia la cosa. O sea, que venga un matrimonio de personas del mismo sexo, casados legalmente, y quieren bautizarse los dos. Espera, eso se está arreglando de otra manera, eso es delicado, eso es manejado individualmente, todo eso está. Pero la iglesia no puede pasar por encima de una, si dice Jehová, y la Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice también que es abominación que un hombre se acueste con mujer o hombre por igual. También es abominación que lo haga con animales. Algunos dicen no, porque es un problema de identidad, de sexo, que no sé qué. Señor, es un problema psiquiátrico, no es un problema real. Si ahora a mí me da la idea el diablo me mete en la cabeza la idea de que yo soy un canguro, yo por eso me vuelvo canguro. No, sigo siendo humano, aunque me ponga a dar saltos ahí. Cuando me tiren la foto salgo ahí en el video, no voy a salir un canguro. Aunque vaya a Australia, no va a pasar la metamorfosis esa. Bueno, debemos causar distracción y división. ¿Y saben lo que ha pasado? Y es delicado, lo voy a decir, pero primero hay que saberlo, porque tenemos que saber el terreno que pisamos. Que algunas asociaciones y por ahí, sobre todo en Estados Unidos y Europa y Australia, pues sean
no están separadas, pero están en rebeldía contra la Conferencia General en este aspecto, cosa que nunca había ocurrido antes. Y todo de discusión por el asunto de la ordenación de la mujer. Señor, la hermana White, con todo su ministerio, que era más pastora que todas las pastoras y pastores que yo pueda conocer, con todo el respeto a muchísimos que así merecen, a todos. Señor, nunca reclamó eso. Y ya les digo, es que el problema no es eso aisladamente, sino que es una agenda que viene atrás. Y hay que entrar a las páginas de internet de la extrema liberal para ver cómo se defiende la posición LGBT. De una forma abierta, sin tapujos. ¿Y qué dice Cristo? Que los días de Lot se repetirían en esta etapa de la historia de la tierra. Así que nadie se asombre. Duele, pero es realidad. Dice Satanás, siguió diciendo, debemos destruir su ansiedad por sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusar y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Bueno, hay mucho de qué hablar sobre eso. Pero hermanos, no podemos dividirnos por una cosa de segunda importancia, que en realidad lo que hace es estorbar la obra. Y da la casualidad que los mismos que están defendiendo esas posiciones son los mismos que están proponiendo el mundo dentro de la iglesia. Y son los que hablan a favor de la teoría de la evolución, del matrimonio gay, los que hablan de que el sábado sí, pero no, que no importa, vamos a fabricar en la casa a los viejitos el sábado. El Señor tiene toda la semana, no tiene que ser el sábado. Está bien que, bueno, si el viejito se le cayó la casa, que estaba trabado de abajo, el terremoto no hay que sacarlo sábado, domingo, el día que sea. Pero no. Y estoy ya en la fase de terminar, porque este problema del mundo está muy delicado. Hay una serie de citas de la hermana White, de las cuales por honor al tiempo solo voy a leer unas pocas, pero hablan que me estremecieron. Me estremecieron, porque de esto no se predica mucho. Quizás porque piensan que la gente se va a asustar. No, la verdad no debe asustarnos, hermanos. La verdad lo que debemos es enfrentarla. ¿Cómo es? Porque un caso grave, yo soy médico, un caso grave. No, yo me voy a hacer la idea de que no es tan grave. Se va a morir. No, tengo que ponerle lo que lleva. Recuerdo ahí en Guyana. Ese día se me subió todo lo de colegio. Llega un paciente con una crisis hipertensiva y edema agudo de pulmón. Saben de medicina y saben lo que estoy hablando. Paciente que se estaba ahogando y con la presión en las nubes, sudando frío, a punto de dar un infarto. Yo le digo a la enfermera, le digo, nurse, es necesario this, bla, 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 en inglés, póngale esto, flujo semido, oxígeno, la muchacha. Salí otra vez, vi otra cosa y regresé inmediatamente. Y ella, en la bobería, y un manotazo. If this patient dies, tomorrow we will be with the chief of the hospital. Si este paciente se muere, mañana vamos a estar en la dirección del hospital. Porque te estoy diciendo, o me dice, si tengo que ser yo el que le canalice la vena también. Yo estaba furioso, sinceramente. Dígame, se va a morir, está viendo el caso grave que está ahí delante de tus ojos, y te vas a estar con esa parsimonia. No, gracias a Dios. Ella canalizó la vena, al final le tuvo que pasar la inyección lentamente fluida, porque ella tuvo que salir y dar una película. Oígame. Y la cosa no llegó a mayores porque el paciente se salvó y de ahí no pasó. Pero no le gustó que diera el manotazo. Pero señor, si tú te lo buscaste. ¿No es que te acuerdas cuando yo tuve que sonar a Jessie allá porque cruzó la calle sin permiso siendo chiquito? Digo, no, nene, tienes que darme un flojito que te quede ese niñito. Pero aprendió. Y gracias a Dios no la voy a nunca. Bueno, las citas, a veces no queda más remedio. Señores, a mí no me gusta arrullar.
Ustedes lo saben. Tampoco me gusta estar con un látigo acusando a nadie, no es eso. Eso no es alertando y es... Porque esta medicina, el primero que se la tiene que tomar, ¿sabe quién es? Yo mismo. Bien. Testimonios, tomo 1, páginas 608 y 609, dice algo que me hizo temblar. Dice, yo diría que estamos viviendo, dice la sierva de Dios, en el tiempo más solemne, en la última visión de que tan solo una pequeña porción de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y serán salvados. ¿Me oyeron bien? Se conformarán con el mundo, acariciarán ídolos y llegarán a estar espiritualmente muertos. Que de los profesos cristianos, solo una pequeña porción de los que profesan la verdad serán salvos. ¿Por qué? Porque se conformarán al mundo, a las doctrinas del mundo, a las prácticas del mundo. Dice en Testimonios Selectos, tomo 5, página 136, la gran mayoría de aquellos que ahora parecen genuinos se verá que son en realidad solo vil metal. ¿Soy yo? Es la pregunta que todos debemos hacernos. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes de que someterse al ridículo, a los insultos, a las amenazas, al encarcelamiento y a la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Hermano, esto para estremecerse. Profetas y Reyes, página 140. A ver, aquí en la página 666 del conflicto de los siglos también habla de que muchos perderán la fe y que no fueron santificados con ella. Señor, no podemos estar jugando a la iglesita. Jugando a la iglesita igual que cuando las muchachitas, las niñas jugaban a las casitas. Esto es más serio. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria es Cristo y la salvación o el mundo y la perdición. No hay dos, no hay otro camino. Dice, bueno, hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas, porque siempre para todo hay una explicación. Bueno, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. La obra que la iglesia ha dejado de hacer en tiempos de paz y prosperidad tendrá que realizarla en tiempos de terrible crisis, bajo las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Los que se unen con el mundo están recibiendo el molde del mundo y están preparándose para recibir la marca de la bestia. ¡Wow! Satanás, pero a Dios lo sorprendió este asunto. ¿Fue que Satanás con su astucia sorprendió a Dios? No, miren lo que dice. Satanás, esto es un mensaje selecto, tomo 2, y luego Patriarcas y Profetas 156. Dice, Satanás se deslizará con ayuda de pequeñas cuñas que agrandarán la brecha a medida que penetre. Los artificios engañosos de Satanás serán introducidos en la obra especial de Dios. Oiga, muchos por presión de grupo, otros porque ven a todo el mundo lo hace, entonces si todo el mundo lo hace, pues está bien. O si la esposa de fulanito, o sea pastor, sea anciano, o sea dirigente de algo, está vistiéndose de esta forma, o está yendo a tal lugar, no debe ser tan malo, yo también lo voy a hacer. Cuidado con los malos ejemplos. Vamos a buscar en la Biblia y en el Espíritu de Profecía si se puede o no se puede. Que todo el mundo lo hace, o que un poquito no hace nada. Cuidado donde estamos extendiendo las tiendas, si vamos para Sodoma o vamos al revés, porque Lot fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma. Y cuando los ángeles lo llamaron para huir, digo, no, mejor mira, déjanos llegar a aquella ciudad que es pequeña. Y un poquito no hace nada. Cuidado. Dice la sierva de Dios, la obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva, consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Y tengo que saltar ya porque ya estoy pasado de tiempo, eso no es raro. Bueno,
Vi a la iglesia en una condición tan peligrosa como jamás la estuvo. La religión experimental es conocida tan solo por unos pocos. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la Biblia. Dice que a veces por temor a herir o ser descorteses bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe, pero Dios no dará éxito a los tales. Dice además, en la iglesia existen pecados que Dios aborrece, pero raramente se los reprende por temor a hacerse de enemigos. Eso es verdad. Se ha levantado en la iglesia la oposición, claro, al testimonio. Algunos no lo soportarán, ellos desearían que se les hablara cosas suaves. Pero ¿saben qué? Esto es para los dirigentes y todos los que tenemos alguna responsabilidad, me incluyo por supuesto entre todos. Dice, aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia y la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Dice además, y ya 2 citas más, 3 citas más ya, la distancia entre Cristo y su pueblo está ensanchándose y la distancia entre su pueblo y el mundo está disminuyendo. Todo esto del Espíritu de profecía. Nuestra única seguridad está en ¿qué? ¿Cuál es nuestra única seguridad? Porque hasta ahora estamos hablando de enfermedad. El enfermo tiene tal, más cual cosa. ¿Y tratamiento? Nuestra única seguridad está en permanecer como el pueblo peculiar de Dios. No debemos ceder ni una sola pulgada en las costumbres y modas de esta era degenerada. Y eso lo dijo la hermana White antes de 1915. 1800 y tanto, no sé la fecha exacta, tendría que revisarlo, no tuve tiempo. Si aquella época era degenerada, huelgan los comentarios, comparando con la actual, porque el mundo, como dice Pablo, irá de mal en peor, de mal en peor. Hermanos, sigue diciendo, debemos permanecer en una independencia moral, sin hacer ningún compromiso con sus prácticas corruptas e idólatras. Recuerdo el caso de una joven en Sierra Morena. ¿Sí? No eres tú. Es otra persona que tú conoces. Yo le di los estudios. Se bautizó después de esos estudios. Hoy está fuera de la iglesia. Con tristeza lo digo. Pero recuerdo que en un momento dado, cuando dimos el estudio en la fe de Jesús de las normas cristianas, ella me dijo, pero yo no voy a andar ridícula. Yo no voy a andar ridícula. ¿Qué tú entiendes por ridículo? ¿Qué tú entiendes por ridículo? En la época de que nosotros éramos jóvenes, mi reina es testigo porque ella se lo gritaron cuando era joven. Mi reina cuando joven, bueno pues, era muy bonita, no porque fuera mi esposa. Sí, todavía no es la bonitura. Pero bueno, a lo que voy. Las muchachas de aquel grupo, de la iglesia de Santa Clara y otros lugares, pasaban por el parque de Santa Clara, cuando aquellos solamente las adventistas, las testigos y algunas evangélicas se vestían como Dios manda. Les gritaban los pepillos de ahí del parque, ¡viejas! ¡Viejas! Yo me acuerdo de la que era novia de Nicolás Felipe y me dijo, ya mucha honra. Cuidado. Ya mucha honra. No hay que me griten porque les dé la gana, pero manténganme firme por la causa de Dios. Por encima de la presión del grupo, porque lo que hace falta es independencia moral. Que usted esté convencido de que lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer y a mí no me importa lo que el mundo diga. No importa lo que Dios diga. Eso es lo importante.
Y termino. Ya. Gracias por el aguante. Pero lo que tenía que decir. Dice, Evento de los últimos días, página 184. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hermanos, más claro no puede hablar el Espíritu de profecía. Aprovechemos, hermanos, las amonestaciones de Dios. Como decía, Dios ha hablado de muchas maneras a través de sus profetas. Que Dios les bendiga a todos. Y que sea una realidad lo que dice San Pablo: salid del medio de ellos y apartaos y no toquéis el mundo. Que Dios nos bendiga en este día.